Vamos a ver primero, porque les había encargado lo de la investigación de la escuela pública. Vamos a ver primero, lo de, em, lo de la SEP, es decir, lo de la SEP y después, ya cuando terminemos el tema, ya vamos a ir con lo de sus presentaciones, ¿les parece? Bueno, se supone que pues tenemos más de una hora hoy, ¿no? De la sesión. Entonces, pero en dado caso, que sí está un poquito extenso, en dado caso que que no tengamos mucho tiempo, entonces, digamos que todavía no terminemos el tema, o a lo mejor ya queda poco tiempo y nada más lograron pasar una o dos, entonces ya la próxima clase pasarían las demás, ¿no? Dependiendo. Entonces, porque también les tengo unos videitos en este tema. Son cortos, pero aún así pues sí llevan sus minutos, ¿no? Entonces que también me van a decir ustedes, me van a decir ustedes sus ideas de qué es lo que vieron en el video, qué es lo que notaron algo de importante, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor sí nos llevemos tiempecito. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de que pasen ustedes de lo que ustedes investigaron de su escuela pública y si no nos da tiempo, entonces lo dejamos para el martes. Todo va a depender de cómo avancemos, ¿ok? Antes de que iniciemos el tema, ¿alguien que tenga alguna duda? Y ahorita que digo de dudas, ¿saben qué vamos? Les voy a decir de lo de la tarea porque como nos vamos a ir con el tema y pues no sé si nos va a dar tiempo o no. No sé si ya revisaron la tarea, si tengan alguna duda de lo de la tarea. Vamos a ver. Es un mapa de Medusa. La tarea es un mapa de Medusa o de Aguamala también se llama. Y es sobre el tema de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, cuál es su historia o los antecedentes, ¿no? O sea, antes de que se creara la educación pública, digamos qué fue lo que pasó, digamos en qué fecha fue que se creó, todo lo que pasó, su evolución de la Secretaría de Educación Pública. Pueden poner datos, qué tipo de escuelas se crearon después de cuando se creó la educación pública, qué tipo de escuelas existieron después, ¿no? Cuántos alumnos fueron egresados, etcétera. Todos los datos importantes que ustedes consideren y que vean dentro de los recursos todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Quién fue el primer secretario de Educación Pública y todo eso, ¿no? Entonces es lo que van a hacer en su mapa. Van a hacer el mapa y acuérdense que después tienen que escribir su conclusión, digamos, qué fue lo que comprendieron ustedes del tema. Todavía algunos me ponen, acuérdense que debe ser por lo menos 13 líneas, ¿no? O la mitad de una cuartilla. Este, mm, y todavía algunas me ponen unos cuantos rengloncitos nada más, o a veces me lo toman de que lo buscaron no sé, en la red, por ejemplo, y me ponen eso de conclusión. Entonces, no, sí me doy cuenta cuando ustedes lo escriben con sus propias palabras y cuando es copiado, ¿no? Entonces, eviten que les esté disminuyendo, digamos, en su calificación. Entonces, acuérdense, les dije, pues si no hagan de lo mismo que ustedes, tienen ahí del tema, pues es como si se lo estuvieran platicando a alguien, ¿no? Igual y lo pueden inclusive hasta grabar ahí que tienen en su celular su grabadora de voz, como si lo estuvieran explicando a alguien y ya lo graba, ¿no? Y ya después lo van escuchando y lo van escribiendo, si es que se les dificulta escribir y estar pensando cómo lo dirían, ¿no? Entonces también lo pueden hacer así, ¿ok? Bueno, entonces no tienen dudas antes de que entremos en este tema. ¿No tienen ninguna otra duda? Bueno, no tenían dudas, ¿verdad? Bueno, vamos con la pregunta primero. ¿Qué saben ustedes qué es la SEP?
¿Y saben cuáles son sus funciones? Que bueno, si revisaron los recursos, pues ahí está, ¿no? Entonces, que se supone que lo deben de revisar antes de la clase. Pero entonces, a ver, ¿qué es la SEP? Antes he escuchado mucho de la SEP y aunque no estén ustedes ahorita en pedagogía, que es donde pues se ha escuchado más, ¿no? Aún así durante nuestra vida escolar, entonces hemos escuchado pues a la SEP, ¿no? Entonces, ¿qué es la SEP entonces? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿A qué se dedica la SEP? ¿O para qué se creó la SEP? ¿Por qué está? ¿No? Dime, Excel. Pues es la que ve todos los, te podría decir, todas las materias, todas las escuelas, ay, Ajá. exámenes, libros. Ok, bueno, en este caso serían los libros de texto gratuito, porque no son todos los libros. Sí. Ok, bien. ¿Alguien más? Gracias. Jocelyn. Sí, bueno, la SEP es una institución que se encarga de supervisar los programas de educación, al Ujú, igual que los planes de estudio de nuestro país. ujú. Sí, exactamente. Y todas las instituciones educativas que estén avaladas por la SEP, pues todos tienen que seguir los lineamientos, todos esos planes y programas de estudio. Ok, muy bien. Jocelyn, ¿alguien más que tenga qué es la SEP y cuáles son sus funciones? Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes, en este caso de lo que pasó, ¿no? O sea, antes. Bueno, nos dice que de acuerdo con las ideas defendidas por Carranza acerca de la autonomía municipal en la Constitución de 1917, se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Acuérdense que anteriormente cuando vimos el tema de educación pública, habíamos visto que habían primero creado la dirección de instrucción pública, ¿ok? Y después esa dirección de instrucción pública pasó a ser Secretaría de Instrucción Pública, ¿ok? Entonces, pero después, se suprimió, ¿no? O sea, todavía, no le daban como mucha importancia en este caso a la educación de todo el país, ¿no? Entonces, era una administración diferente y no, pues de alguna manera no sé, todavía no se democratizaba, ¿no? En este caso la administración educativa. Todo estaba como muy centrado en el ese entonces que era Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y algunos territorios federales. O sea, no era todavía así como que en cada estado, ¿no? O sea, sí habían como buenas intenciones, pero bueno, en este caso los municipios pues no eran capaces, ¿no? De afrontar la problemática educativa que se tenía en ese tiempo, ¿no? Entonces, no había una adecuada organización. O sea, les decía yo, es que todos hacían casi lo que querían. Y ustedes dirán, ¿y actualmente cómo estamos, no? Entonces, pero pues imagínense cómo estamos ahorita, en ese tiempo estaban peor. Sí, como que no había una buena organización, entonces les decía yo, no se seguía como un plan, por así decirlo, para todos, ¿no? Sino, y buscar la calidad, en este caso también la calidad educativa, era lo que, de alguna manera, no se veía tampoco en ese momento, ¿no? Bueno, el proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el licenciado José Vasconcelos Calderón, ¿ok?
todavía se estaba creando el proyecto, ¿no? Y entonces, el licenciado José Vasconcelos, pues fue rector de la Universidad Nacional. Y pues varios fueron los aspectos políticos, bueno, más bien varios fueron los aspectos que permitieron la creación de la CEP en el país, que en este caso fueron económicos y fueron políticos, ¿no? Dentro de lo económico, pues fue de alguna manera en ese tiempo, pues se elevó un poco más lo que fue la producción del petróleo, ¿no? Y en cuanto a lo político, entonces, no sé si se acuerdan que habíamos mencionado a Adolfo Huerta, entonces él también había logrado una pacificación, ¿no? De los revolucionarios. Entonces ya después Álvaro Obregón ocupó la presidencia y de alguna manera con la llegada de Álvaro Obregón, pues la situación estaba un poquito controlada, ¿no? Y estaba, digamos, el país, digamos, en cuestión política, estaban un poquito controlados, así como en paz, por así decirlo, ¿no? Aunque obviamente había muchas cosas que mejorar. Bueno, en octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, sino a toda la República, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Entonces, acuérdense que habíamos visto que en cada estado de alguna manera tenían diferentes métodos o diferentes planeaciones o diferentes organizaciones en cuanto a la educación, ¿no? Entonces, habían estados donde sí se habían, ¿cómo se puede decir? Creado o bueno, sí, creado nuevas escuelas y otras que realmente pues no tenían casi nada, ¿no? Por el mismo que habíamos comentado que tenían poco financiamiento, ¿no? Y pues era imposible o era difícil, ¿no? Tener estas escuelas. Entonces, el propósito fundamental, digamos, de esta propuesta que nos decía, bueno, que en ese tiempo decía José Vasconcelos, pues él quería como que salvar a los niños, ¿no? También educar a los jóvenes. Entonces que también a la comunidad, a las comunidades indígenas también que tuvieran acceso a la educación, que también se difundiera la cultura, ¿ok? Entonces que todos tuvieran una educación, no importando las condiciones sociales, políticas o económicas que se tuvieran en cada estado y sobre todo en todo el país, ¿ok? Bueno, esta era la propuesta que manejaba o que decía José Vasconcelos. El 25 de julio de 1921, el presidente Obregón anuncia el decreto que dispone la creación de la Secretaría de Educación Pública, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año. Al tiempo que Vasconcelos se convertía en el primer secretario de Educación Pública, quien decidió construir el edificio de la SEP en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, aquí de alguna manera al llegar ya, bueno, aquí donde empezó primero con el presidente Álvaro Obregón, ¿no? Que de alguna manera, pues también le llaman la atención esta parte de mejorar la educación en el país, en este caso en México, ¿no? Y entonces le da la propuesta también de José Vasconcelos y pues entonces se decide crear la Secretaría de Educación Pública, porque ya se había eliminado la Secretaría de Instrucción Pública, ¿no? Entonces se crea ahora uno nuevo que es la Secretaría de Educación Pública. Y y nombran a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública. En este caso también hubo una depuración de las direcciones de los planteles, digamos, de quienes dirigían a las instituciones. También cuando se empezó con Álvaro Obregón y también cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, también empezaron con la idea de los desayunos escolares. Nada más que no es tanto como está actualmente, ¿no? Pero por lo menos tenían la idea
de que había alumnos que sí, o escuelas donde tenían que tener desayunos escolares por la cuestión económica, ¿no? De los alumnos. Y y de alguna manera empezaron a ver y a organizarse para que esta Secretaría de Educación pues ya tuviera una estructura, que ya estuviera como más organizado, ¿no? Que eso, bueno, poco a poco se fue mejorando. Bueno, y ya dentro ¿cómo se puede decir? De la Secretaría de Educación Pública, ya al mando de José Vasconcelos. Entonces aquí se empezó a formular, ¿no? Este proyecto de cómo mejorar la educación, de reunir a todos los diferentes niveles educativos, etcétera, ¿no? Y al buscar esa estructura o esa organización dentro de la Secretaría de Educación Pública, entonces se crearon 3 departamentos, que en este caso fue el departamento escolar, el departamento de bibliotecas y el departamento de bellas artes. En el departamento escolar, aquí pues se integraron todos los niveles educativos, o sea, desde preescolar hasta el nivel superior. Digamos, todo el departamento escolar es el concentraba toda la información de todas las escuelas y de todos los alumnos que estaban estudiando en cada una de todas esas escuelas, ¿no? Desde el preescolar hasta el nivel superior. O sea, sí tenía como que cargadita la mano ese departamento, ¿no? Y después tenemos el departamento de bibliotecas. Bueno, teníamos porque ya no están así dividido. Aquí en este caso era bueno, se creó para garantizar pues estos materiales de lectura, que en este caso eran como los libros, todavía no se daba como el libro de texto gratuito, como tenemos actualmente, pero bueno, organizaban y buscaban los materiales de lectura para apoyar a la educación, ¿no? En todos los niveles. Hacían como revisiones, ¿no? Por así decirlo. Y después tenemos el Departamento de Bellas Artes, que aquí de alguna manera era para difundir, en este caso, la cultura o las actividades artísticas. O sea, no solamente difundir, sino también coordinar los diferentes eventos, por ejemplo, que se hacían en actividades artísticas y que de alguna manera entraba dentro de la cultura y que eso complementaba también a la educación que se llevaba a cabo en ese tiempo. Entonces lo dividieron en 3 grandes departamentos, ¿ok? Entonces como si fuera lo escolar, la biblioteca y lo que es cultura, por así decirlo, ¿no? Más adelante, fueron estos 3 primeros. Entonces más adelante pues ya se fueron creando otros departamentos porque ya empezaron a ver o a detectar problemas como más específicos que no se daban como muy abasto, ¿no? Solamente en estos 3 departamentos. Entonces, y empezaron otros problemas. Por ejemplo, como también ya tomaban en cuenta a las comunidades indígenas, pues había problemas en esta parte en la educación indígena, ¿no? ¿Cómo iban a mejorar este aspecto? Entonces, también tenían que crear un departamento que se enfocara a estas comunidades. Y también se dieron cuenta que todavía había muchos analfabetos, ¿no? Entonces tenían que crear un programa de alfabetización. Y entonces, también pues más adelante empezaron a crear propuestas o departamentos, empezaron a crear campañas de alfabetización, ¿ok? Entonces, vinculaban, digamos, no solamente veían lo que era la parte académica, ¿no? De que nada más que llevaran el español, matemáticas, etcétera, sino que se llevara una educación un poco más integral o un poco más completa y que se tomara en cuenta la realidad social y económica que se vivía en ese tiempo en el país, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver el primer videito, nada más que lo voy a poner acá porque no me deja. Espérenme porque no lo pueden ver ustedes. Voy a dejar de compartir para que les pueda yo.
Ay, Jessica, no vi tu mensaje. Dice, su función es la de diseñar, ejecutar y coordinar, perdón, las políticas públicas en materia de educación. Ujú. Sí, de hecho vamos a ver también las funciones. Nada más quería yo ver cómo andaban ustedes en eso. Ay, déjenme ver, no me dejan. Ay. Mm. Tomen nota del video, parte es de lo que les comenté un poco ahora, entonces vayan tomando puntos importantes. Ya terminando el video, pues ya me dicen, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes que ustedes creen? Vamos a ver. Fundación de la SEP. 3 años después de promulgada la Constitución de 1917, y en medio aún de una serie de luchas por el poder entre los mismos caudillos revolucionarios, el presidente Venustiano Carranza sale de la capital y en su huida es asesinado en el estado de Puebla. Poco después, el general Álvaro Obregón ganó la elección presidencial y emprendió la tarea de reorganizar al país y definir las bases de su industrialización. En ese momento, el rector de la Universidad Nacional era José Vasconcelos, quien había iniciado la transformación del servicio educativo a nivel nacional. Asesorado por diversos maestros e intelectuales, y en especial por el destacado pedagogo Ezequiel A. Chávez, Vasconcelos propuso al presidente Obregón la federalización de la enseñanza a través de una nueva Secretaría de Estado, encargada de ordenar, señalar y conducir los lineamientos educativos y los contenidos escolares en toda la República. Para negociar esta iniciativa con los gobiernos y legislaturas estatales que manejaban la educación en sus entidades sin ponerle la atención y los recursos necesarios, Vasconcelos realizó una campaña nacional de propaganda y viajó por todo el país junto con educadores y artistas que lograron convencer de la bondad de la idea. Así, por decreto presidencial del 29 de septiembre de 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, misma que de inmediato quedó a cargo de su gestor, José Vasconcelos. En el diseño de la nueva Secretaría se estableció una estructura organizativa dividida en distintas áreas dedicadas a tareas específicas: la renovación de la enseñanza primaria y la apertura de nuevas escuelas, la educación rural, la lucha contra el analfabetismo, la educación estética y la difusión de las artes, un ambicioso programa editorial y la proliferación de bibliotecas, el reparto de desayunos escolares para niños de pocos recursos y el intercambio cultural y pedagógico con algunos países extranjeros. Fue el inicio intenso y amplio de un proyecto educativo nacionalista impregnado de mística revolucionaria que gestó desde entonces la evolución posterior del sistema educativo del país, entre etapas de avance y retroceso que llegan hasta nuestros días. Ok. Bien, espero hayan tomado nota. Ahorita les voy a poner la presentación. Ok, entonces... Ay, me saco. Bueno, entonces, ¿qué
¿Qué puntos importantes ustedes tomaron de lo que vieron y escucharon en este video? Entonces, algunas partes ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos explicado. Entonces, ¿cuáles son los puntos o aspectos importantes que ustedes notaron? Dime, Jocelyn. Sí, bueno, uno de los puntos más importantes fue que intercambió ideas con diferentes tipos de pedagogos del extranjero y eso ayudó mucho a fortalecer un poco más la educación. También la renovación de las escuelas primarias y las escuelas rurales. Sí, exactamente. Que de hecho lo de las escuelas rurales también ya lo habíamos comentado, inclusive hasta les puse a una imagen de una escuela rural, entonces para que ustedes vieran, ¿no? Muy bien, Jocelyn, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ahí les mencionaron varias cosas, varios aspectos. Jessica dice que luchaban contra el, más bien sería, si es que luchar contra, entonces sería contra el analfabetismo. ¿Ok? Intercambio pedagógico con otros países. Muy bien. Porque les había yo mencionado que pues detectaron, ¿no? Que había todavía un fuerte número, ¿no? De personas analfabetas, o sea, que no sabían leer y escribir. Y entonces pues lanzaron diferentes campañas para alfabetización, de alfabetización más bien. Dime, Excel. También implementaron unas comidas para los niños. ¿Qué más? Y pues creo que ya, los demás ya lo dijeron mis compañeras. Ok, bien. Bueno, bien, entonces vamos a seguir. Y bueno, ya que estaba el presidente Álvaro Obregón y también que estaba el licenciado José Vasconcelos, entonces, y ya que fue digamos que sus propuestas fueron muy buenas, ¿no? O las consideraron muy buenas en ese tiempo. Entonces, ya que con todas esas ideas y a través de la publicación del decreto en el diario oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. Ese dato lo tienen que tener muy bien claro ustedes, ¿no? Que la Secretaría de Educación Pública, que hasta desde que se creó hasta nuestra actualidad, pues sigue estando, ¿no? No como antes que estuvo, antes de esos años, 1915, 1913, que estaba la Dirección de Instrucción Pública, después pasó a Secretaría de Instrucción Pública, después la eliminaron. Entonces, ya después, entonces, el 3 de octubre de 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública y ya no, digamos, ya no se eliminó, ya no se cambió y sigue estando hasta nuestros días, ¿no? ¿Ok? Y ahí está la imagen, pues ya del decreto oficial. Entonces ya por parte de la Secretaría de Gobernación, ya en el diario oficial de la Federación, pues que se establece, ¿no? La Secretaría de Educación Pública como la Secretaría del Estado, ¿no? Y cuáles son las funciones y qué es lo que hacía o tenía que hacer la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Bueno, dice ahí los decretos, no se lee muy bien. Entonces aquí miren, aquí, bueno, aquí dicen varios decretos y luego acá. Dice el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, artículo primero, se establece una Secretaría de Estado que se denominará Secretaría de Educación Pública. Artículo segundo, corresponde a la Secretaría de Educación Pública
Entre tanto, se expide la ley completa de Secretaría de Estado que asigne definitivamente sus dependencias a dicha secretaría. Lo siguiente: Universidad Nacional de México con todas sus dependencias actuales, más la Escuela Nacional Preparatoria, etcétera. Bueno, todavía hay más porque es más el decreto, yo nada más les puse esta primera parte, ¿no? Pero ¿quiénes eran las dependencias que de alguna manera tenían que depender de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, y aquí tenemos como un panorama general, ¿no? De pues a cuando se llegó al decreto de la creación de la SEP, ¿no? 1920, bueno, el 22 de octubre de 1920 se da la presentación de la iniciativa a la Cámara de Diputados. Acuérdense que primero se hace la propuesta y ya se propone y ya después hacen votaciones, ¿no? Si se acepta o no se acepta. Después, el 25 de julio de 1921, pues se da el decreto de la creación de la Secretaría de Educación Pública y ya es el 3 de octubre de 1921 que ya se publica, ¿no? La creación de la SEP, pero ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y después, el 12 de octubre de 1921, José Vasconcelos asume el cargo de primer secretario de Educación Pública, aunque de alguna manera primero fue rector de la Universidad Nacional. Cuando se creó la SEP ya, digamos, lo habían tomado en cuenta como para secretario de Educación Pública, pero no estaba, ¿cómo se puede decir? Oficialmente, por así decirlo, ¿no? Ya asume el cargo oficialmente el 12 de octubre, ¿ok? Entonces, unos días después de que se dio la publicación, ¿no? En el diario oficial, solamente unos días después, como 9 días después. Y el 9 de julio de 1922 se inaugura el edificio de la SEP, que es el que está todavía actualmente en la Ciudad de México. Actualmente con este gobierno se había dicho que se iba a cambiar la sede de la Secretaría de Educación Pública Federal, ¿ok? Porque cada estado pues tiene su Secretaría de Educación, ¿no? Pero en el caso de la SEP federal, habían dicho que se iba a pasar aquí a la ciudad de Puebla. Iban a poner un edificio donde ya, digamos, ya no se tenía que ir a la Ciudad de México, sino ya tenían que venir aquí a la ciudad de Puebla. Pero pues ya hasta este momento, digamos, todavía dijeron que se iba a ver una transición, que estaban en ese proyecto, ¿no? De transición. Entonces, y que según, creo que fue el año pasado, mencionaron de que sí pues que todavía estaban en la etapa de transición, pero aún así yo digo que pues no es fácil, ¿no? Porque hay que buscar también, es muy grande el edificio de la SEP. También les voy a poner un video donde está lo del edificio. Entonces, tienen que buscar también un edificio aquí en Puebla. Entonces, donde también se puedan tener diferentes áreas como tienen allá en México, porque son diferentes departamentos que existen, ¿no? Y pues también para concentrar pues a toda la gente que acuda para hacer los trámites, ¿no? O sea, siempre hay mucha gente ahí. Entonces yo creo que también no ha de ser fácil y aparte las personas que ya están con sus cargos ahí en la SEP, entonces tendrían que venir ahora acá a Puebla. Entonces yo digo que por todo ese proceso que no es tan fácil, de alguna manera, pues tienen que ver todos esos aspectos, ¿no? Yo creo que por eso no se ha hecho la transición, pero sí lo comentaron, o sea, creo que sí fue el año pasado que comentaron esa parte, ¿no? De que ya estaban en la etapa de transición, pero la verdad no sé, dijeron, pero ya no sé si realmente sí se va a llevar a cabo o ya no. O sea, si se va a estar la SEP aquí federal, aquí en Puebla o ya no. Entonces, de alguna manera también ya desde octubre que el licenciado José Vasconcelos pues ya asumió el cargo, ¿no? De este secretario de la Educación Pública,
hubieron también muchos cambios. Entonces sí era como muy intenso, pero porque buscaba mucho la organización, ¿no? La organización de los cursos, también apertura de más escuelas, porque no había muchas. Empezaron también con la edición de los libros, también, y empezaron también a fundar un poco más de bibliotecas, ¿ok? Entonces todo eso tenía que fortalecer la educación. Bueno, y en 1921, en ese año que se creó la SEP, y en ese año que José Vasconcelos asumió el cargo de la Secretaría de Educación Pública, el número de maestros de educación primaria aumentó, eran 9.560 en 1919 y ya después en 1921 ya eran 25.312. Es decir, se registró un aumento del 164.7%. Imagínense, o sea, de pasar a 9.000 a 25.000. Entonces, que en 2 años, ¿no? Precisamente porque empezaron a crear más, más escuelas, ¿no? Entonces, pues necesitaban también, pues, más docentes, más maestros, ¿ok? Entonces, bueno, y ya también en ese año, pues, existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, 7 de médicos alópatas, 1 de médico homeópatas, 4 de profesores de obstetricia, 1 de dentistas, 6 de ingenieros, 5 de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, 3 de enfermeras, 2 de notarios, 10 de bellas artes y 7 de clérigos. Entonces, no solamente se crearon escuelas primarias, ¿no? Sino también otros tipos de instituciones de otro tipo de enseñanza. O sea, no solamente se encasillaron en la primaria, ¿no? Pero aún así, si van dando cuenta, pues sí empezó a haber cambios muy significativos, ¿no? Y sí se da uno cuenta, ¿no? De cómo fue ya en 1921, pues ya fue mejorando un poco más en cuestión educativa aquí en México. Jocelyn y Cel tienen levantada su mano. No sé si quieran comentar algo o se les olvidó bajar su manita. Veo su Disculpe, manita. Ah, ok. No tengo la duda. Bueno, yo creo que Excel también ya no bajó su manita. Bueno, después el licenciado Vasconcelos creó el 1 de marzo de 1921 la Dirección General de Educación Técnica. Entonces, bueno, él todavía no estaba como a cargo de la Secretaría de Educación Pública, pero sí era titular del departamento universitario. Entonces, pues él creó la Dirección General de Educación Técnica, ¿no? Y desde esta Dirección General se crearon las siguientes instituciones, que fue la Escuela de Ferrocarriles, la Escuela de Industrias Textiles, la Escuela Nacional de Maestros Constructores, Escuela Tecnológica para Maestros, Escuela Técnica de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Escuela Técnica de Taquimecanógrafos y Escuela Hogar para Señoritas Gabriela Mistral. Y también existieron otras de tipo técnico, ¿no? O sea, además de todas estas escuelas, todavía no existían otras 88 escuelas de tipo técnico, que iban como de las industriales, del área del comercio, de artes, de oficios, etcétera, ¿no? Pero también existían oficiales y particulares. Obviamente habían más oficiales de las 88 de tipo técnico, ¿ok? De hecho eran 71 oficiales y 17 particulares. Bueno, el 9 de julio de 1922 se inauguraba el edificio
de la Secretaría de Educación Pública, que era, pues, es el palacio dedicado a la tarea más importante, que en este caso era la educación, ¿no? De los mexicanos. Entonces, no había, digamos, como tal un lugar, entonces se inaugura este edificio, ¿no? Entonces, y albergaba sus 3 departamentos que ya les había yo comentado. A ver, recuérdenme cuáles eran los 3 departamentos que tenía al principio la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuáles eran los 3 departamentos? Ya se los puse ahí de colorcitos. Es el escolar, la biblioteca y el de Bellas Artes, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Bueno, ya me lo puso acá Jocelyn. Ah, bueno, Jessica también ya me había escrito. ¿En qué consistía la escuela? Ah, bueno, la escuela de ferrocarriles, pues es que su nombre lo dice, ¿no? Como en ese tiempo, acuérdense que ¿cómo se puede decir? Un medio de transporte que se usaba mucho en ese tiempo, pues eran los ferrocarriles, ¿no? Pues ahorita pues ya solamente se utiliza un poco más como para carga, ¿no? Envíos. O sea, no, en ese tiempo sí era como medio de transporte, aparte de carga también era de personas, ¿no? Que transportaba personas. Entonces, crearon la escuela de ferrocarriles primero se creó la Dirección de Educación Técnica y ya después vieron que habían diferentes necesidades y entonces José Vasconcelos presentó un proyecto para abrir escuelas técnicas, en este caso ferrocarriles y de hecho también textiles, ¿no? Entonces, acuérdense, por ejemplo, aquí en lo que es Puebla y Tlaxcala también hay mucho de la industria textil. Entonces, porque de alguna manera ¿cómo se puede decir? Para enseñar, digamos, a los que estuvieran interesados en el manejo de los ferrocarriles. Y no solamente de los ferrocarriles, sino de toda la infraestructura, de alguna manera, o toda la operación que se llevaba ahí con los ferrocarriles, ¿no? Entonces, eso era, o sea, no solamente la organización, sino que también la operación, cómo se operaba, el ferrocarril, cómo se tenía que echar el carbón a la caldera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo tenían que conducir el ferrocarril, el frenado, el despachado, en cuanto a a las maquinarias también. También enseñaban a la parte mecánica de los ferrocarriles. Entonces, no sé si han visto también aquí en Puebla, hay escuelas de mecánica, pero es un poquito más de los autos, ¿no? Entonces, en esta escuela de ferrocarriles, pues entonces ya los instruían o los enseñaban en la parte mecánica, pues para poder arreglar si se descomponían los ferrocarriles, ¿no? En este caso. Entonces, todo eso tenía que ver con la escuela la escuela de ferrocarriles. Bien, bien. Bueno, espero se haya quedado despejada tu duda, Jessica. Bueno, y actualmente la Secretaría ocupa 2 edificios localizados en el predio formado por las calles de República de Venezuela al norte, de Luis González Obregón al sur, de República de Argentina al este y República de Brasil al oeste. Esto pues en la Ciudad de México. Entonces sí es una infraestructura pues muy amplia, sí es muy extensa. Les digo que sí es un edificio grande, por así decirlo, porque tiene diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues sí, les digo, sí está un poco amplia y extensa. Bueno, no solamente buscaban la calidad de la educación, sino también que se buscara especializarse, ¿no? Y entonces buscaron
el edificio, entonces para albergar todos esos departamentos y puedan asistir las personas. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de la SEP? En este caso, la Secretaría de Educación Pública es la entidad mexicana responsable de la supervisión, aprobación, ejecución, diseño e implementación de los programas académicos del país. Entonces, ya les había yo comentado anteriormente que actualmente, digamos, les decía yo, si una persona está, ¿cómo se puede decir? Está estudiando, por ejemplo, aquí en Puebla, ¿no? Están estudiando aquí en Puebla la primaria. Entonces se va a otro estado. Entonces, a otra primaria, ¿no? Pero que está en otro estado. Entonces, puede estudiar, se puede inscribir a cualquier escuela porque se lleva el mismo programa y el mismo plan de estudios en todos los estados. O sea, ya está como unificado en ese sentido. Obviamente lo que va a variar pues sería la metodología que use en la escuela o las estrategias que use el docente, etcétera. Pero en cuanto a programas y planes de estudios, pues son los mismos, ¿no? Es el mismo, entonces no va a tener ningún problema. También entre las funciones más destacadas de la SEP se encuentra la promoción de la educación a lo largo de todo el territorio con las mismas condiciones y los mismos objetivos. Entonces, de aquí de alguna manera le da como esa importancia, ¿no? Que todos tienen acceso a la educación y promociona la educación en todo el territorio. Obviamente sí vamos a encontrar algunos lugares que no son o no tienen las mismas condiciones, por así decirlo. Entonces, es lo que se propone dentro de las funciones de la SEP, pero ya en la realidad pues sí cambia un poco, porque ya digamos, desde el primer momento, la infraestructura de las escuelas no en todas son las mismas, no tienen las mismas condiciones, entonces hay escuelas que apenas si les alcanzan las bancas, ¿no? O no tienen pizarrón. Les decía yo que a veces no tienen luz tampoco, luz eléctrica, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera sí, en algunas partes sí carecen un poquito de este aspecto. También se encarga de regular la constante capacitación de los docentes. Entonces aquí se buscan diferentes cursos para capacitar a los docentes que estén bueno, contratados bajo ahí la SEP, ¿no? Inclusive habíamos comentado que los consejos técnicos es como una parte de capacitación, no como tal, pero sí un poco de capacitación. Pero aparte les ofrecen cursos a los docentes para que estén actualizados, ¿no? Y también en diferentes contextos. Y también les había yo mencionado que también existen los ATP, ¿no? Que son los asesores técnicos pedagógicos, que también les dan como ese asesoramiento a los docentes, ¿no? Si tienen dudas de cómo manejar algún tema o algún alumno con alguna necesidad o algo así, entonces existen estos asesores que pueden apoyar a los docentes. También, entre otras funciones de la SEP, está el constante diálogo entre el cuerpo docente, estudiantes y la sociedad civil. Esto con el fin de formular y crear iniciativas encaminadas a la articulación de la educación como el centro de la sociedad y su avance. Aquí en este caso ya entraría un poquito más a los que están dedicados a la supervisión, ¿no? De las escuelas. Entonces, se supone que debe estar el supervisor en contacto con el director de la escuela, con los estudiantes. También los padres de familia pueden ir digamos, a la supervisión que le toca ahí en la zona de la escuela donde estén sus hijos. Y luego existen problemas un poquito que van más allá, ¿no? Que dicen los papás, bueno, ya hablé con el director, ya hablé con el supervisor y no atienden mi problema, etcétera. Entonces ya se van, digamos, ya a la SEP, para ver si les pueden solucionar pues la situación que tienen, ¿no? Bueno, antes de mostrarles el edificio de la SEP, vamos a tener aquí el ¿sabías qué, no? Después de la construcción, o sea, un dato curioso. Después de la construcción del edificio de la Secretaría de Educación a cargo del ingeniero Federico Méndez Rivas,
el licenciado Vasconcelos invitó a Diego Rivera para iniciar su decoración con el firme propósito de que en sus muros se reflejaran las ideas de una época, de la vida y las costumbres del pueblo mexicano. Su historia representada en las figuras de hombres y mujeres ilustres, de la gente común y la esencia de la cultura nacional. Y bueno, Diego Rivera inició la serie de murales de la Secretaría de Educación Pública, pues que todavía existe, ¿no? Entonces, de alguna manera quería resumir pues toda esa o reflejar la vida social que había en México, ¿no? O cómo la veían en cuanto a, bueno, según su perspectiva, ¿no? Según su perspectiva de tanto de Diego Rivera como del licenciado José Vasconcelos, ¿no? Entonces ahí les doy un dato. Vamos a ver el video. Bueno, esta es una persona, no encontré, la verdad que me estuve, busque. No hay como un video oficial, por así decirlo, ¿no? Que nos presente digamos, ya todo el edificio de la SEP. Entonces, este es de una persona que fue, digamos, y pues ya pues hizo ahí su video mostrándonos todo. Entonces fue digamos, de todos los que estuve buscando, y hasta me tardé porque no encontraba así como partecitas o no, entonces este es el que vi un poco más completo, ¿no? De todo el edificio. Bueno, esta es una imagen, de hecho, había una página, esa sí era oficial, donde venían este tipo de imágenes como la que está aquí. Pero bueno, la volví a buscar y ya no me aparece. Entonces, sí, bueno, aquí se ve una vista como desde arriba del edificio, ¿no? Si se dan cuenta, miren cuántas calles, ¿no? Cuántas cuadras puede tener. Entonces aquí los mencionan como patio del trabajo, después el patio de las fiestas, salón hispanoamericano, patio sur y patio norte. Entonces cuando alguien va a la SEP, ya sean docentes, directores, administrativos, etcétera, normalmente se está en esta área. Muy difícilmente los manden por acá. O a lo mejor te mandan aquí, pero muy difícil te mandan a todas estas áreas, ¿no? Entonces ya sea aquí o acá en este lado. Entonces, pero ahorita se los voy a poner. ¿Ok? Tengo a alguien nuevo. Alfredo Cruz. Perdón, no te conozco. No sé si eres alumno o para ver qué. Si te anoto o no te anoto. A ver, les voy a poner aquí. Más espérenme. Porque, para que lo puedan ustedes ver. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, esa es se puede decir que donde está la SEP más grande. Es la SEP federal, la Secretaría de Educación Pública Federal. Ujú. Digamos que primero se creó esa cuando ya se hizo el decreto, se creó el 3 de octubre de 1921, cuando José Vasconcelos pues, fue el primer secretario de Educación Pública, pero esa es la federal, digamos que ahí donde ven todo lo de cada uno de los estados. Entonces, podría decir que es la más grande. Sí, porque es la federal. Sí, porque en la de los estados pues ya son edificios más pequeños y aparte son de los estados. Esta les digo que es la que todos, bueno, rige de todos los estados, todas las secretarías de educación pública de todos los estados, de todas las escuelas, de todos los alumnos, etcétera, ¿no? Aquí está. Va a aparecer, creo que es la persona, no estoy seguro, pero bueno, para que vean el edificio. Y los murales también.
Espérame, es que quiero ponerle pausa donde está. Bueno, este es uno de los patios, ¿no? Donde, de los que vimos que decía patio del trabajo. Sí, patio del trabajo, patio norte, patio sur. Entonces, este, uno de los patios. Entonces, si se ven, nada más vista desde aquí, cómo se ve más grande, ¿no? Aquí está lo del salón hispano, aquí está, se ve, salón hispanoamericano, que la imagen que les puse está así como hacia arriba, pequeño, ¿no? Aquí está. Bueno, tiene más murales y otra vista del edificio. No, hasta aquí lo vamos a poner porque le digo que lo usa la persona. Ok, entonces para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es el edificio, y les digo que sí es muy grande, ¿no? Y tiene diferentes áreas, pues a donde tienen que acudir, ya sea directores, padres de familia, administrativos de cada una de las instituciones, etcétera, ¿no? Les voy a regresar otra vez a la presentación. Bueno, aquí que es el que les decía, ¿no? Patio del trabajo, patio de las fiestas, los otros patios. Y aquí está salón hispanoamericano, que es la puertecita que les mencioné, que nada más es este espacio pequeño, ¿ok? Bueno, entonces si se dan cuenta, pues sí es muy amplio. Imagínense todo esto que dicen que se iba a pasar aquí a la ciudad de Puebla. Entonces, pues todo esto lo tendrían que, este tipo, o un edificio parecido a este, pues tendrían que buscar también aquí, ¿no? Entonces, pues ya tiene tiempo que se había dicho, pero hasta ahora pues no se ha, pues todavía no, o sea, estaban en la etapa de transición, pero pues todavía no se ha pasado esa parte, ¿no? Que la CEP estuviera aquí en Puebla. O sea, sigue todavía el mismo edificio, todo igual, ahí en la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, comentarios que quieran hacer de lo que se presentó el día de hoy. Si ya tenían conocimiento de todo. Les digo, siempre desde que ustedes estudiaron, desde que empezaron su vida escolar, pues se había, ¿cómo se puede decir? Se había, no sé, se había escuchado, ustedes habían escuchado que la SEP, ¿no? Que la SEP y la SEP, Entonces, de alguna manera, ustedes ahí tendrían que ver que no solamente es hablar de que es que estamos regidos por la SEP, o es que estamos avalados por la SEP, pero la SEP, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo?
Entonces también ustedes vieron los avances que sí fueron significativos y muy significativos desde que se creó la Secretaría de Educación, que empezó al mando, en este caso, de José Vasconcelos, ¿no? Que fue el primer secretario. Entonces, pues sí ya se dieron cuenta, ¿no? De cuántos maestros habían en 1919, y cuántos fueron, que más del 100%, aumentó más del 100% en 2 años, ¿no? Que fue en 1921 cuando se creó la SEP. Entonces ya habían más de 25,000 maestros, ¿no? De 9,000 que habían. Entonces, porque les digo, empezaron a crear más escuelas, no solamente en la educación básica, ¿no? Sino también en el nivel medio, superior y superior. Y se crearon también las técnicas, las diferentes escuelas técnicas que de alguna manera vieron que era necesario para mejorar en varios aspectos educativos y en las necesidades que también, bueno, identificaron las diferentes necesidades que tenían o que se tenía en el país, ¿no? Entonces sí se vieron pues realmente muchos cambios, ¿ok? Bueno, comentarios que quieran hacer al respecto del tema, de lo que vieron, o dudas que ustedes tengan para ponerles sus participaciones. Les voy a pasar de una vez asistencia. Giselle, Itzel, Presente. gracias. Elizabeth no está. Perla, sí, gracias, Perla. Jocelyn, Yeriel. Ok, gracias, Giselle. Yeriel, sí está. Ya no vi. Sí, ya. Gracias. Yeriel y Jessica. Jessica. Ok, bien. Entonces, comentarios. Bueno, yo creo que nada más nos va a dar tiempo de que pase bueno, depende cuánto tiempo se tarda, a lo mejor nada más sea una o dos de sus presentaciones. Si no tienen dudas, comentarios, entonces vamos con lo de las presentaciones de las escuelas públicas. Bueno, nos vamos a ir conforme a la lista. Giselle, no sé si tengas tu presentación. Bueno, me escribes ahí en el chat, porfa, si la tienes o no la tienes. Itzel. Sí, profa. Es que me conecté desde mi computadora, pero está cargando para poderla compartir. Ok, o sea, todavía no estás lista. Bueno, sí, pero bueno, no. Ajá, o sea, no la puedes presentar ahorita, ¿no? En lo que carga, dices. Sí. Ok. Sí, ya te vi 2 veces. Ok, Sí. Elizabeth no está. Perla. Sí, profa. Ok. Voy a dejar de compartir para que lo puedas poner. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, mi escuela se va a llamar Francisco Javier Mina, es pública. Va a tener 2 patios. Bueno. ¿Va a tener o tiene? Espera, tiene 2 Tiene, patios. ¿no? Ajá, es que me dices, va a tener. Dije, no, pues ya tiene, ¿no? Tiene 2 patios, tiene 12 salones, una dirección, una cooperativa y una enfermería. En ella hay
dos tipos de talleres, pero uno los dividí porque pues uno no entrelazaba entre Ujú. y el taller va a ser de matemáticas, biblioteca. Bueno, acá es cómo aprender a utilizar la biblioteca, ya que pues es primaria y pues los pequeños también todavía no saben, más los que apenas entran a preescolar. Ujú. La danza e inglés. El otro taller se llama Conociendo, que es una reunión de padres en donde pues podamos saber cómo conocen a sus hijos y viceversa, los hijos cómo conocen a los padres, y plática con los alumnos de cómo se sienten al estar en esa reunión con los padres. Las reglas van a haber va a haber baños, hombre y mujer. Bueno, hay baños hombre y mujer, son 3. En, en cada patio va a haber un área de baños y en esa área pues van a haber 6 baños, por decirlo así, 3 para hombre y 3 para mujer. Las reglas de institución es aportar el uniforme el día es conforme al día, no llevar uñas pintadas ni largas, no llevar el pelo suelto, puntualidad, los hombres con el cabello corto y respetar a docentes y compañeros. Igual viceversa, los docentes respetar a los alumnos. ¿Y ya? Ok, este, ¿es secundaria? No, primaria. Ah, ok, es que ya no escuché. Bueno, la primera donde dice el nombre de la escuela es la entrada. Ujú, Ok, y luego ahí está el patio. ujú. Y O sea, ya tienen uno techado y uno sin techar. O sea, hay dos patios. ujú, sí. Ah, ok. Y uno es, bueno, en el patio de acá, que no está techado, ya se ven unas aulas. Ujú. Ujú. Bueno, ¿y tú cómo la evalúas según de las características que vimos que presentan o que tienen en las escuelas públicas? ¿Tú cómo evalúas esta escuela? Digamos, de toda la infraestructura, de los talleres que me mencionas, ¿son dentro de las clases? No, van a ser aparte. O sea, las toman después de clase. Ujú. Sí, Bueno, digamos que va a contar como una materia extra. ajá. Por eso, Ajá. pero las toman después de que terminen sus clases. A eso Ujú, me refiero. sí, O sea, por ejemplo, si terminan su horario escolar a la 1, ¿no? O sea, de 1 a 2, por ejemplo, tienen el taller. ajá. Ah, ok. Bueno, porque no en todas las escuelas públicas cuentan con talleres. Hubo dentro de una de las reformas, que se crearan talleres, inclusive en el nivel, bueno, no, el nivel básico porque ya estaba en secundaria, sino que en primaria también hubiera talleres. Entonces, para, digamos, talleres extracurriculares, ¿no? O extraescolares. Digamos que las escuelas lo empezaron a implementar, pero porque ya era instrucción, ¿no? O sea, que ya la SEP decía que en las escuelas se tenían que llevar ciertos talleres. Entonces, lo que algunas escuelas hicieron es que a lo mejor sí tenían algunas materias extras, pero no las tenían como talleres, ¿no? Y entonces, pues ya eso lo pusieron ya como taller, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a lo mejor llevaban regularización de matemáticas, pero porque la escuela sí ya lo había decidido. Y ya cuando les dijeron que tenían que crear talleres, pues ya le pusieron taller de matemáticas, ¿no? Pero actualmente algunas escuelas sí lo siguieron, ¿cómo se puede decir? Aplicando, por así decirlo, lo de los talleres, sí lo siguieron aplicando, pero otras escuelas ya no, o sea, como que eliminaron sus talleres, ¿no? Y pues esta escuela pues sí se ve pues está muy bien, ¿no? De que sí, sigan con este tipo de talleres, ¿ok? ¿Tendrás el horario de la jornada, digamos, laboral o escolar que manejan? O sea, no cuando, el horario de entrada, ¿hasta qué hora entran y a qué hora salen? ¿Cuál es su horario?
¿Lo tienes? Porque luego también hay algunas escuelas varían. Luego algunas salen 1:30 y otras salen a la 1. Entonces casi todas inician a las 8, ¿no? Pero luego en la salida sí puede variar. ¿Ok? Bueno, Perla, muchas gracias. Ya no nos va a dar tiempo que pasen las demás. Entonces lo vamos a dejar para el día martes. Entonces ya ténganlo listo. Itzel, por ejemplo, si te vas a conectar con computadora y tu celular, por ejemplo, ya cuando empiece la clase, pues ya ten lista prendida tu computadora, que ya tengas el documento, etcétera, ¿no? Para que no nos atrasemos, ¿ok? Bueno, entonces, lo vamos a dejar para el martes las que siguen. Y la próxima semana vamos a ver escuela privada. De una vez les adelanto, porque se los iba yo a decir el martes, pero se los adelanto de una vez. Van a hacer lo mismo que hicieron de la escuela pública, también van a investigar una escuela privada, pero lo van a presentar. Primero vamos a ir viendo el tema de escuela privada y ya después presentan ustedes pues ya su presentación, que lo más seguro sea para el otro jueves, ¿no? Entonces, pero de una vez se los adelanto por si lo quieren ustedes hacer de una vez en estos días, ya lo tengan preparado. De todas maneras se los voy a decir o recordar el día martes, ¿no? Ya de lo mismo, pero les digo lo mismo que hicieron de escuela pública, nada más que va a ser de escuela privada, lo que ustedes van a hacer, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan antes de irnos? Les recuerdo la tarea, no se les vaya a pasar. Perla, apenas te contesté hace ratito porque no había visto tu mensaje, pero sí ya te contesté. Y sí, no he revisado el archivo, pero sí me llegó tu correo. O sea, sí me aparece tu correo. Entonces nada más falta ver que esté tu archivo, ¿no? Pero sí ya me llegó tu correo. Gracias. Ok, sí, profa, gracias a usted. Sí. Entonces, para que no se les vaya a pasar lo de la tarea y no se les olvide subirla, ¿ok? Jessica, ¿puede ser de esta universidad? Sí lo pueden hacer. Puede ser de cualquier nivel, pero que sea, bueno, en este caso la que van a presentar ahorita es de una escuela pública. Cuando toque de escuela privada, puede ser de cualquier nivel, no solamente primaria, ¿no? O sea, puede ser de cualquier nivel. Entonces va a analizar cómo qué servicios ofrecen, cómo es su infraestructura, cuántos salones tiene, etcétera, ¿no? O sea, es como analizar, según de las características que vimos que en escuela pública y todavía las que vamos a ver en escuela privada, qué características cumplen, ¿ok? De cada una de las escuelas, como van a hacer un análisis de la escuela, ¿ok? Bien. Bueno, entonces muchas gracias, que tengan buen día y también que tengan buen fin de semana. Cualquier duda ya saben los medios en los que me pueden contactar. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos. Gracias, Gracias, profa. profa. Gracias, Miss. Nos vemos. A ustedes. Bye.